Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más le doy gracias al Señor por el privilegio de estar aquí. Dios conoce mi corazón. Y gracias a Dios por esta iglesia y por el pastor. Y yo sé que lo hacen, pero sigamos orando por él. Que el Señor le sostenga. Pastor, cuente con nuestras oraciones. También hermana Silvia, cuente con nuestras oraciones. ¿Dónde está? Ya salió a servir ya. Oremos por su hija Brenda. Y iglesia, Timoteo, sepan, y estoy seguro que es el mismo sentir de los pastores aquí, que estarán en nuestras oraciones. Hay mucho que podemos hacer los unos por los otros. Y una palabra de ánimo es de gran ayuda. Pero no hay como poder interceder delante del Señor. Porque dice la palabra, y yo sé que usted lo conoce, que gracias a Dios, gracias a nuestro sumo sacerdote, podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y solo el Señor es el que puede sostenernos, como hemos escuchado. Así que estemos orando los unos por los otros. Y Dios nos guarde en sus caminos. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de concluir en esta noche y ruego su paciencia. Yo no soy un hombre que sepa predicar breve. Y cuando le digo a los hermanos de mi iglesia, voy a ser breve, ellos se sonríen. Pero deje de pensar en eso. Y tal vez ni está pensando en eso, ¿verdad? Y decía un hermano, pues si vamos a estar juntos en la eternidad y vamos a gozarnos, pues ¿por qué no empezar desde ahora, no? Nada más que el Señor ha dividido nuestros tiempos en días y horas, ¿verdad? Así que estamos conscientes de eso. Pero amado hermano, quisiera meditar con usted como creyente, con la palabra de Dios, en el contexto del versículo que está detrás de su servidor. Aquí, Habacuc 3:2. Por algo el Señor lo puso en el corazón del pastor para este tiempo. Y gracias a Dios porque el Señor, el Espíritu Santo lo inspiró a través de este profeta, Habacuc, que significa abrazar. Gracias a Dios por la revelación de su palabra. Y como bien decía el pastor, la palabra de Dios es lo más importante. Es lo que puede sustentarnos. Es la palabra de Dios que tiene poder para salvar nuestras almas. Es la palabra de Dios que tiene poder para sobreedificarnos. Es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Es la palabra de Dios con la cual el joven puede limpiar su camino. Es la palabra de Dios en la cual tenemos que guardar en nuestro corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la palabra de Dios en la cual podemos meditar de día y de noche para poder ser como un árbol plantado junto a aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es la palabra de Dios la que puede quebrantar nuestros corazones como un martillo que quebranta la roca. Es la palabra de Dios que es la luz de Dios para nuestras vidas. Y todo aquel que quiere la verdad viene a la luz. Pero el que no quiere la verdad no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es la palabra de Dios la que necesitamos. Y quiera Dios, más que de alguna manera elocuente, poder presentar la palabra de Dios, sea Dios usando su palabra en esta hora. Y así comienza Habacuc capítulo 3 y versículo 2. Y vaya por favor con su servidor allí. Habacuc capítulo 3 y versículo 2 dice así. Habacuc, decía un pastor, Habacuc, he's the prophet with a crooked name. Habacuc, el profeta de un nombre torcido.
por lo que suena, como suena, Habacuc. Habacuc. Pero su nombre significa abrazar, embrace, abrazar. Y es como les decía, es como una madre que toma a su hijo, o Dios que nos abraza. Empieza con el clamor de un profeta, de un hombre en Jerusalén que dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Oh Jehová, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Clamaré, ¿hasta cuándo? Y no oirás. No me estás escuchando, Señor. Estoy clamando a ti. Y daré voces. Estoy leyendo, disculpen, se había dicho Habacuc 3:2, y sí, es Habacuc 3:2, ahorita voy allí, pero vea Habacuc 1:2, es el que estoy leyendo ahorita. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Pudiera sonar hasta irreverente, ¿no es cierto? La manera como la cual el profeta se refiere a Dios. Pero ese es el clamor de este profeta. Mira, Señor, lo que está pasando alrededor. Mira, hay violencia, hay destrucción. Hemos tenido un rey, Manasés, que se apartó de Dios. Ahora su hijo Amón también, y luego Josías. Gracias, Señor, porque levantaste a Josías. Pero cuando más estabas usando a Josías, se metió en una pelea que no le correspondía. Y Señor, ya no está Josías, y hubo lamentos. Jeremías lamentó delante de Dios por la muerte de Josías. Y ahora los hijos de Josías se han levantado, y no, de los tres no se puede hacer uno. Señor, ¿hasta cuándo? Y dice versículo 3, ¿por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia. Yo sé que ya hablé de esto, pero el Señor le dice, le contesta a Habacuc, y versículo 5 le dice: mirad entre las naciones y ved. Mira las naciones y ved. Y asombraos, asómbrate. Porque, no dice en nuestra versión, porque en nuestro español no tenemos que agregar en una conjugación de un verbo necesariamente el yo. Pero sabemos, ¿verdad? No tenemos que saber mucha gramática como para saber que cuando dice haré se refiere a la primera persona del singular. Yo haré. Yo haré. En el inglés lo encuentran. Yo lo haré. ¿Quién hará? ¿Quién hará? Yo haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Yo haré una obra. ¿Sabe que Dios escucha el clamor de su remanente? ¿Sabe que Dios escucha el clamor de un pastor cuando ora y a lo mejor en las familias de su iglesia o en su congregación dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Sabe que Dios escucha el clamor de una madre para que su hijo vuelva al Señor? Mire, vaya conmigo, me llama mucho la atención en Génesis. Vaya a Génesis. Muy interesante. ¿Se acuerda que Jacob antes de morir en sus últimos días levanta palabra de bendición por sus hijos? En Génesis 49, estando ahí en su cama, sobre su lecho, empieza a mencionar y prácticamente a descubrir y a revelar quiénes son sus hijos y lo que Dios ha de hacer en el futuro con sus hijos. Es una expresión profética de los hijos de Jacob, e inclusive se dan allí rasgos de
qué parte, en qué región estarán cuando ya lleguen a la tierra prometida. Y eso después se decidió inclusive por medio de suertes. Pero Dios es el que controla las suertes en el contexto bíblico. Y espero que usted entienda lo que le estoy diciendo. No quiero decir que usted, ay, pues Dios es el que controla la suerte, entonces voy a ir a caliente ¿cómo se llama? A meterle, no sé, algo a México. Bueno, va a perder su dinero. No me refiero a esas suertes. Pero antes de que Dios decidiera las suertes, ya la palabra de Dios había establecido que uno de la tribu estaría cerca de la costa y otro aquí. Es que Dios no se equivoca. Pero bien, en Génesis 49, mire por favor, en el versículo 17, cuando habla de Dan, un poquito antes, en el versículo 16, está hablando de Dan, dice, está ahí conmigo, Génesis 49, 16. Dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Y luego dice 17, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Ay, le está diciendo a su hijo eso. Víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Dan. Bueno, tendríamos que analizar un poquito la historia de Dan en la Biblia. Vemos a la tribu de Dan. ¿Se acuerda que fue y le robó los dioses a Micaías? Y al levita que había puesto por sacerdote. Y Dan, cuando se le dio su parte, por suerte, es que estaría al sur, cerca de Judá y cerca de Simeón, Dan dijo, no, yo voy a buscar ciudad allá al norte. Y en el camino a buscar ciudad allá al norte, por eso encontramos una ciudad llamada Dan en el norte, pero en el camino se encontró con Micaías y le robó sus dioses y edificó una ciudad allá en el norte. Es que allá me gusta, ahí es mejor. Pero, ay, Dan, porque cuando vengan los ejércitos de los imperios, van a venir por el norte. ¿Y a quién crees primero que van a afectar? ¿Qué decisiones dan? Y es una tribu idólatra. Es interesante. Usted puede ver en Apocalipsis capítulo 7, de los 144,000 sellados. ¿Cuántas tribus tenemos en Israel? 12. Bueno, pero recuerda que la tribu de José eran Manasés y Efraín. Tenemos 12 hijos de José, pero tenemos 13 tribus después, ¿no es cierto? Nada más que a la tribu de Leví no se le dio heredad. ¿Está conmigo? Pero son 144,000 y 12,000 de cada tribu. A ver, hagamos la cuenta. 144,000 y 12,000 de cada tribu, 144,000 entre 12,000, ¿cuánto es? 12. Entonces de una tribu no va a haber 12,000 sellados. ¿Y sabe de qué tribu es? De la tribu de Dan. Jacob conocía desde antemano, como padre, como los padres conocen a su hijo, de qué pierna, usando esa expresión, cojearía Dan. Pero bien, no es mi mensaje ahí, pero fíjese, cuando Jacob habla de Dan y dice, será como serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo, hace caer hacia atrás al jinete. Versículo 18 dice, tu salvación esperé, oh Jehová. Y luego continúa con quién, el 19, con Gad. ¿Por qué tu salvación esperé, oh Jehová? ¿Por qué Jacob dices eso? Es que estoy esperando
Estoy clamando que Dios haga una obra en Dan. Ahora no olvide, yo sé que estaba diciendo, Dios escucha el clamor de un padre. Dios escucha el clamor de una madre. Y así está clamando Habacuc. Regrese conmigo a Habacuc, y tal vez tomé demasiado tiempo en esto de Dan, pero es interesante el clamor. Y ahí está Habacuc clamando al Señor. Regrese, que luego nos cuesta trabajo a mí encontrar a Habacuc, Mequeas, Nahum, Habacuc. Amén. Pero dice el Señor, como respuesta al ¿hasta cuándo? De Habacuc, le dice, versículo 5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y luego dice la obra que va a hacer, que va a levantar a los caldeos para destruirlos, para tratar con ellos y para juzgarlos y para traer juicio y para traer avivamiento, es decir, para que ellos se vuelvan al Señor. También en Habacuc capítulo 2, versículo 14 y el versículo 13 antes dice, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? ¿Cómo va a juzgar también a los babilonios? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Eso también es una obra que Dios va a hacer. Decíamos el jueves que esto es una referencia a la obra de Dios, cómo Dios va a hacer la obra en el milenio. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Pero después de escuchar todo esto, en Habacuc capítulo 3, versículo 2, después es la oración del profeta Habacuc, aquí dice el versículo 1, sobre Sigionot, sobre mis instrumentos, de tal vez instrumentos de cuerdas, que dice al final en un tono menor. Es muy oscuro este vocablo, Sigionot. Pero dice él en una alabanza, en un cántico, en un salmo, dice, versículo 2, ¿cuál es la primera expresión? Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra. Señor, está bien. Yo he clamado. Me dices que los babilonios van a venir a juzgar. Y ahora yo te dije también, Señor, pero ¿cómo vas a juzgar a Israel o a los judíos con Babilonia, con un pueblo más pecador que nosotros? Pero Señor, sobre mi guarda estaré y voy a esperar. Y la respuesta viene, bueno, aunque la visión tardare, va a venir. Espérala porque va a llegar. Mas el justo vivirá por su fe. Entonces llegan Jeremías, mejor dicho, Habacuc, que dice, bueno Señor, he oído tu palabra y temí. Y la siguiente expresión en Habacuc capítulo 3 y versículo 2 dice, oh Jehová, aviva ¿qué? Tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla tu obra conocer. Es tu obra. Y yo descanso. Y Señor, tu obra, solamente tú avívala. Aviva tu obra. Aviva tu obra. ¿A qué obra se está refiriendo? A la obra expresada por Dios en su palabra. Dios va a hacer una obra. En el contexto de Habacuc es Dios va a traer a los babilonios y va a juzgar. Pero hay una obra que Dios quiere hacer en estos días. Es una obra. Mire por favor, en Habacuc capítulo 1, versículo 5 dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días. Haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Qué obra es?
Esta es una de las profecías, hermanos, que tiene un doble cumplimiento. Un cumplimiento con Israel o con Judá, con la venida de los babilonios, pero un cumplimiento también profético, porque Pablo, cuando predicó su primer sermón allí en Antioquía de Pisidia, en Hechos capítulo 13, en su primer viaje misionero, le recordó a aquellos judíos y a aquellos gentiles que eran prosélitos y estaban allí en la sinagoga, les dijo: mirad, menospreciadores, asombraos, porque Dios hace una obra en vuestros días, que si alguien se las contare, no la creeréis. Y eso les dijo después de que les había presentado la obra que Dios estaba haciendo, levantando de los muertos a Cristo y trayendo arrepentimiento y perdón de pecados. Es una obra de Dios. Es la obra de Dios. Y en esta noche, amados hermanos, quiero enfatizar esto. Es Dios quien hace la obra. Es Dios quien hace la obra. Aviva tu obra. Yo haré una obra, dice el Señor, que si te la cuentan, no la vas a creer. Vaya conmigo a Hechos capítulo 13, por favor, para ver este cumplimiento profético de este pasaje de Habacuc. Hechos capítulo 13, versículo 40. ¿Está ahí conmigo, amado hermano? Muy bien, si tiene su Biblia, trate de seguirme. Si no la tiene, escúcheme, por favor. Hechos 13:40 dice: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. ¿Qué está dicho en los profetas? Versículo 41: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. ¿Quién dijo eso, hermano? ¿Qué profeta dijo eso? Habacuc. Entonces, ¿qué obra, Señor? Que los babilonios van a venir ahora en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando el tiempo de Cristo. No, los babilonios ya quedaron atrás. Ese fue su cumplimiento histórico. Pero Dios está haciendo una obra. Una obra que si te la cuentan no la vas a creer. A ver, Señor, ¿cómo que con los babilonios? ¿Cómo que tú vas a hacer? ¿Cómo que tú vas a traer avivamiento y vas a tratar con Judá a través de un pueblo más pecador que nosotros? Señor, qué bueno puede salir en eso. Señor, no entiendo, me la cuentas y no lo creo. No lo entiendo. Pues esa es la obra que Dios hace. Es una obra que no entendemos. La obra del evangelio y la obra de la predicación y la obra de cómo Dios trabaja en las almas es algo que no podemos nosotros descifrar en el sentido de decir 1 más 1, 2 y 2 más 1, 3. Es una obra que se hace en los corazones. Es como cuando uno siembra la semilla y uno no ve con lo que sucede, pero después se ve el fruto. Es una obra que Dios hace. Señor, aviva tu obra. Y con todo respeto, amado hermano, muchas veces podemos ser inclusive estorbo a la obra que Dios quiere hacer. Ahí está la hermana diciéndole al esposo: mira, ya te dije, es que mira, deberías ir a la iglesia, mira, ya está nomás, y mira a tus hijos. No, eso no dice el Señor. Dice la Biblia que si alguno tiene marido incrédulo, alguna tiene un marido incrédulo. Pero mi esposo es salvo, sí, pero es bien incrédulo, no quiere vivir para el Señor, no cree, dice que es salvo, y a lo mejor hizo una profesión por Cristo. Sí, por eso yo le digo, pastor, no le diga. Hay algo más poderoso que la palabra escrita y la palabra hablada. Es la palabra en la vida. Porque dice: a los que no creen en la palabra, así dice, gánelos, ¿cómo? Sin palabra, por la conducta. Oiga, pastor, pero la palabra de Dios es la que produce fe, ¿no es cierto? Sí, pero hay algo que no tiene, ¿cómo se llama? Refutación. No, es la palabra en la vida de una persona. Esa es la obra de Dios. ¿Sabe qué, mi amada hermana? Antes de que usted espere que Dios haga la obra en su esposo, Dios tiene que hacer la obra en usted. Con todo respeto, pero a veces nosotros venimos a estorbar la obra de Dios.
la obra de Dios. A veces queremos forzar las cosas. Queremos los resultados inmediatos. Comprometemos a veces muchas cosas o tratar de que los pastores piensen bien de mí, o que los hermanos piensen bien de mí. No, que sea la obra de Dios. Es una obra que aunque te la cuenten no la creerás. ¿Quieres que los demás te reconozcan? ¿O quieres que Dios te reconozca? Ahora, no estoy en contra de que un pastor diga gloria al Señor por lo que otro pastor está haciendo, pero amado hermano, con todo respeto, pero no estamos aquí para, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, tal vez no la tengo que decir. Sí, ya la voy a decir. No estamos aquí para lambisconearnos. Es que el pastor es muy bueno, y pues bueno, y si yo le digo algo, no estamos. Al contrario, dice la Biblia, hierro con hierro se aguza, y así el rostro del amigo con el amigo. Y si tienes que decirme algo que es en la palabra de Dios, eso se agradece. Pero si vas a sobarme mis faltas, no estás siendo mi amigo, porque fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Es la obra de Dios, no es mi obra. No es la obra de Horacio, no es la obra de Ramón, no es la obra de Lisoveranes, no es la obra de una determinada iglesia, es la obra de Dios. Y que tiene que estar sustentada en la palabra. Dice el Señor. Así dijo Habacuc: Señor, he oído tu palabra. ¿Y qué? Y temí. Cuidado con andarle añadiendo a la palabra. Pastor, no, nosotros solamente la Reina Valera 60. Amén. Pero le añadimos muchas cosas. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Te ruego, te encarezco delante de Dios y de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Cuidado con nuestros eslogans evangelísticos. Ese no es el sustento para hacer la obra. Tenemos que predicar la palabra. Espero en el amor de Cristo les digo esto. No es cuestión de oratoria. No es cuestión de palabras bonitas que suenen bien y que motiven. Lo que ha de ser la obra en los corazones es la palabra de Dios. Un maestro mío me decía: mira, si no sabes decir lo que quieres explicar, si no lo sabes explicar bien, no lo sabes cómo lo vas a decir, usa la palabra de Dios. O yo tengo que acomodar la palabra, es que la tengo que... No, la palabra. La palabra es la que produce fe. He oído tu palabra y temí. Mire, hermano, rapidito, ahí mismo en Hechos 13. Mire, por favor, vea con su servidor. Llegaron Pablo y allí sí es Antioquía de Pisidia, a ver si, sí, versículo 14, Hechos 13, 14, está ahí con su servidor. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano. Pablo, Si fuera mexicano o si fuera de ahí del sur, chitón. Varones hermanos, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Y comienza diciendo: el Dios de este pueblo de Israel. ¿De quién es la obra? De Dios. El Dios de este pueblo de Israel. Él escogió, versículo 17.
a nuestros padres. Ay, es que nosotros somos israelíes. Oye, eso estaban orgullosos de su pedigrí, ¿no? Vamos a decirlo así. No, es el Dios. Así Dios lo dice en el Antiguo Testamento. No viene a mi mente ahorita los versículos, las citas, pero dice, no, Dios no te escogió porque eres un pueblo mejor que otros. No. Es por pura gracia. ¿Qué hicimos nosotros? Nuestras obras son como trapos de inmundicia. Es una obra. Yo a veces me pongo a pensar, veo, somos 4 hermanos en el hogar de mis padres. Mi padre ya falleció y por la pura gracia de Dios está con el Señor. Inclusive para mí es un testimonio de la obra de Dios, de la obra de Dios. Como el Señor, mi padre conoció al Señor Jesucristo, hizo una profesión de fe, se alejó, se apartó, empezó una vida incorrecta. Yo tuve que confrontarlo a él con un pecado. Recuerdo aquella ocasión cuando mi padre me llamó, ¿verdad? Me dijo, hijo, quiero confesarte sobre este pecado en mi vida. Y llorando. Y yo decía, yo estaba escuchándolo por el teléfono, estaba en Carolina del Norte, él estaba en Veracruz. Y yo decía, ¿qué le digo a mi padre? Y le recordé aquel versículo en Joel capítulo 2, que lo que se comió la langosta y el revoltón, dice, yo lo volveré a restaurar. Tómate de Dios, Padre. Pero después en su vida no siguió el consejo, pero Dios le trajo una enfermedad muy difícil y lo humilló. Recuerdo días de su muerte, teníamos que llevarlo a un estudio de sus huesos porque estaba lleno de una metástasis tremenda. Yo tenía en la casa de mi abuela, ¿verdad? Donde él vivía, allá en el sur, ¿verdad? Yo tuve que bajarlo. Todos sus huesitos, ¿verdad? Es mi padre, que para mí era un hombre fuerte. Llevarlo. Empezó su cáncer en julio, para septiembre él murió. Y en julio cuando nos entregamos, nos enteraron, porque él nos quería decir, le hicieron algo aquí para checar un tumor que tenía en el pulmones, le dio una hemorragia y nos llamó un primo mío y nos dijo, ¿saben que su padre está enfermo? Y no les había dicho porque él me dijo que no quería decir. Y nos fuimos y yo me quedé con él una semana más. Y a veces pienso y digo, hermano, yo sé que la obra, estaba muy ocupado en la obra, no tenía yo quien predicar en Tijuana. Y yo tuve que dejar a mi padre. Y bueno, a veces digo, no puedo regresar el tiempo atrás. Estuve una semana con él, lo llevé a la Ciudad de México para que le hicieran estudios. Y regresamos allá a Veracruz y lo dejé y le dije, padre, me tengo que ir. Era un sábado, ya tarde, yo tenía que predicar el domingo en Tijuana. Y ya estaba yo en el aeropuerto, hermanos, ahí en Veracruz, y recibo una llamada, era mi papá. Y me decía, hijo, te extraño. Te extraño. Y ahorita si yo volviera el tiempo atrás, yo le hubiera dicho, busquen a ver quién predica allá. Yo me quedo con mi padre. Pero Dios hizo una obra en él. Lo humilló. Lo hizo darse cuenta de que en él no había nada. ¿Sabe quién cuidaba? Le consiguieron una enfermera a mi padre, mi primo que estaba allá y estaba al tanto de él. Y le consiguieron una enfermera a mi padre. ¿Sabe cuál es la característica de esa enfermera? Una señora, un dulce esa señora, ¿verdad? Muy así chaparrita, ¿verdad? Y era invidente. Cieguita. Se había memorizado toda la casa de mi abuela. Cuando yo llegué allá y la conocí, yo no podía creer. Mi padre lo llevaba, él se agarraba de ella, ¿verdad? Y la llevaba, porque no podía, se tenía que ir. Dice, agárrese de aquí, don Chavo, agárrese de aquí. Y ahí iba la cieguita. Y aquí, ya le abrí la puerta, don Chavo. Lo bueno que no tenía ella que hacer nada si él iba al baño, ¿verdad? Ella no podía verla. Y ya terminó, don Chavo. Sí, ok, agárrese de aquí. Y ahí está. Y ahí va. A ver, le voy a acomodar las almohadas. Le hacía a la cama. Y a ver si no me caigo aquí.
y le acomodaba las almohadas. A ver, la medicina. Y le toca esta medicina. A ver, ¿dónde está? Y yo decía, oye, mi padre, ¿cómo no vaya a ser que le dé otras medicinas que no es? Y este hombre tuvo que confiar. Una obra que si nos la contaran, no la creeríamos. Y todavía me acuerdo cantando con mi padre. De paz inundada, mi senda ya esté. O cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré. Yo sé que el himnario dice alcancé salvación. Algunos dicen estoy bien con mi Dios. Y me gusta a mí cantarlo, estoy bien con mi Dios, porque en el inglés dice it is well with my soul. Está bien con mi alma. El hombre que escribió ese himno, lo escribió después de que sus 4 hijas murieron en un naufragio. Y él le dijo al Señor, Señor, it is well with my soul. Está bien, ya venga la prueba. Ya de paz inundada esté mi senda, o esté cubierta por un mar de aflicción. Por eso él usa la expresión, un mar de aflicción, porque el mar le quitó la vida a sus hijas. Pero Dios estaba haciendo una obra. Cualquiera que sea mi suerte, diré, it is well. Estoy bien con mi Dios. Yo no puedo decir mucho que mi padre hizo para el Señor, tal vez, pero creo que él murió confiando en Cristo. Su vida fue restaurada. Es una obra que si nos la contaren no la creeríamos. Es la obra de Dios. Lo único que hace uno cuando predica, uno es predicar, hermano. Dios hace la obra. Uno va y visita a alguien, ¿verdad? Y es cierto, no es cierto que si un corazón se resiste a la obra de Dios, por más que tú le hables, le des toda la letanía y le hables de una manera, mira, te voy a explicar. A veces pensamos, es que mira, te lo voy a explicar, es que ese hermano no le explica bien, yo te voy, porque no. Es la obra de Dios. Y cuando y todavía nosotros nos damos, ¿verdad? El taco, ¿no? Es que hemos ganado para... Espérate, ¿qué? Es que tuvimos tantos salvos. Espérame. Ahora yo sé que son terminologías y expresiones, y no es que estoy diciendo, ¿verdad? Que lo decimos, son expresiones, y está bien, no es que, a ver, voy a cuidar, no, está bien, pero hermano, es el Señor el que hace la obra, es el Espíritu Santo que convence los corazones, es el Señor que añade a la iglesia a los que han de ser salvos, es el Señor el que estaba trabajando en el corazón a través de un rollo de la ley que traía ese eunuco, ¿verdad? Y le dice cuando llega Felipe, ¿verdad? Y él estaba leyendo en voz alta mientras iba en su carro, y Felipe obedeció y le dice a Felipe, oye, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo entenderé si nadie no me explicara? Y a partir de esa escritura le presentó el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Quién preparó todo? Es la obra de Dios. Esta obra aquí existe y esta obra se ha sostenido porque es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Hay más que decir. Mire el versículo 17 otra vez, Hechos 13. Dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo. Versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos. ¿Quién hizo esa obra? Dios. Versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. ¿Cómo la ha cumplido Dios? Resucitando a Jesús,
como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es la obra de Dios. Versículo 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: yo os daré las misericordias fieles de David. Versículo 35, por eso dice también en otro salmo, y está hablando David, tú, oh Dios, no permitirás que tu santo vea corrupción. Es la obra de Dios y su poder al resucitar al Señor Jesucristo. Versículo 38. Hechos 13:38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de ese que Cristo Dios resucitó, se os anuncia perdón de pecados. Es la obra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la obra de Dios. Se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello, versículo 39, de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él, al que Dios levantó de los muertos, en Él es justificado todo aquel que cree. Y luego le dice, mirad, pues, y cita a Habacuc, no le suceda, ¿verdad? No venga sobre vosotros lo que está dicho por los profetas. ¿Qué? Mirad, oh menospreciadores. Es interesante, ¿verdad? Porque así no dice en el Antiguo Testamento. ¿Por qué la diferencia? Porque cuando citaron los discípulos estos pasajes, los citaron de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. Ahora, pastor, ¿fue la Septuaginta inspirada por Dios? No, no fue inspirada por Dios. Fue una traducción. Pero creemos que cuando se usó las citas y las tomaron de las Septuagintas, Dios inspiró eso en el Nuevo Testamento, esas porciones. Pero ahí está, dice, mirad, oh menospreciadores, asombraos. Y mire la frase, hermano, en el versículo 41, ¿está ahí conmigo? Mirad, oh menospreciadores. Ahora, para comparar con Habacuc 1, dice, mirad entre las naciones. Acá dice, mirad, oh menospreciadores. Y luego dice, acá en Habacuc, y asombraos. No, dice, y ved. Y acá dice, oh menos, y asombraos. Y acá dice en Hechos, y desapareced. Como diciendo, sal de mi vista. O sea, no es nada, tú no vas a hacer nada, es Dios. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. No les vaya a pasar eso, como lo dijo los profetas. No pienses que es tu obra, es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Les voy a compartir Isaías 43. Mire, Isaías 43 es un pasaje mesiánico. Isaías 43, ¿está ahí conmigo? Versículo 18. No os acordéis, Isaías 43, 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, dice el Señor. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis, no la conoceréis. Y dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Si vemos el contexto, no tenemos el tiempo, empieza a mencionar lo que hizo cuando sacó al pueblo de Egipto. Ahí lo dice en el 16, dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar. ¿Cuál camino en el mar? En el mar Rojo. Senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza. Saca carro y caballo, ejército y fuerza,
caen juntamente el carro y el caballo para no levantarse. ¿Dónde sucedió eso? Cuando ahogó a los egipcios. Para no levantarse. Fenecen. Entiendo que la palabra fenecen, acaban. ¿Cómo? Como pábilo, quedan apagados. Se acabó el pábilo de la lámpara ahí, ¿verdad? De aceite. Pero ya no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque yo voy a hacer una cosa nueva. ¿Una cosa nueva? Sí, Señor. Otra vez abriré camino en la soledad. Es la obra de Dios. Oh, amado hermano, en la cruz Cristo dice, no dice así la Biblia, creo que es Colosenses, ¿verdad? ¿Cómo dice la expresión allí, verdad? Juzgó a las potestades en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. Faraón y sus ejércitos los destruyó en el Mar Rojo, y ahora Cristo destruye el poder de Satanás, da un golpe certero en la cabeza. Es una obra, una obra. Y mira, amado hermano, la obra de Dios que ha hecho a través de la cruz, a través de los años, es una obra. Lo que hace en un alma, cómo transforma una vida, es una obra que si nos la contaran, no la creeríamos. Y lo hemos visto, cómo Dios transforma las vidas. Pero de ahí, hermanos, vaya por favor, regrese a Habacuc. Hay otra cosa que Dios va a hacer y debo concluir ya, hermanos. La verdad, hay mucho en mi corazón, como dice el salmista en el Salmo 45, ¿verdad? Rebosa mi corazón, mi alma, ¿verdad? Con mucho que decir, pero entiendo los tiempos y debemos concluir. Pero Habacuc 2:14, acuérdense que termino 5 veces, ¿ok? Esa es la primera. Habacuc 2:14 dice: después de juzgar a los babilonios, versículo 13, Habacuc 2:13, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¡Wow! La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Eso va a pasar? Sí, eso es una obra. ¿Obra de quién? De Dios. Ni la amlomanía hace esto, hermano. ¿Me entendió? Nada hace esto. Solo Dios. Y mire qué dice Isaías capítulo 2. Mire Isaías capítulo 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Quién va a hacer esta obra? El Señor. Le confirma también a Habacuc: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Es una obra. Y por eso Habacuc, después de escuchar la palabra, la respuesta de Dios en Habacuc 3:2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Has oído esa palabra? ¿Es la obra de Dios? Te voy a citar un pasaje muy familiar. Efesios 2:1. Él os dio vida cuando estabais muertos. ¿En qué? ¿De quién es la obra? Es de Él.
y andábamos en la corriente de este siglo, siguiendo la potestad del príncipe de las tinieblas. Éramos por naturaleza hijos de ira. Versículo 3. Pero ¿cómo comienza el versículo 4? Alguien una vez predicó los peros de la Biblia. Los peros de la Biblia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿De quién es la obra? De Dios. Efesios 2:8. Lo sabes, ¿verdad? Porque por gracia. ¿Por qué? Por gracia. Sois salvos. ¿Por medio de qué? Es que yo tengo mucha fe. No, la fe viene por el oír y el oír por... ¿De quién es la obra? Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. ¿Y esto? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No de vosotros. ¿Y luego? No por obras, para que nadie se gloríe. Ah, pobres católicos, ¿cómo les achacamos ese versículo? Es que entiéndame lo que estoy diciendo. O sea, sí, es que no es por obras, no es por obras, es por fe. Amén, es por fe. Pero tú y yo queremos hacer la obra de Dios por nuestras obras. Aún, gracias a Dios por la palabra de Dios. Y si Dios aún usó a la burrita de Balaam para... y le dijo, ¿verdad? Bueno, usted interprete el resto de ese comentario. Pero necesitamos salir de la presencia de Dios. Si ellos estuvieran en mi secreto, hubiesen hecho entender a mi pueblo mis palabras, dice el Señor. Es la obra de Dios. Y no es que queramos conocer la Biblia solamente para llenarnos de conocimiento y para destilar letras. No. ¿Usted cree en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia? Dígame, ¿usted cree en eso? ¿Cree que es una doctrina fundamental de nuestra fe? Entonces cada palabra aquí escrita es importante. Y es importante que la conozca. Pero pastor, es que la gente no entiende todo lo que es la palabra de Dios y hay que mantener algo que sea sencillo para ellos y algo digerible para ellos. Perdone, pero no nos subestime. Es la palabra de Dios. Y el hecho que nosotros como pastores muchas veces no estudiemos la palabra de Dios y tratemos de justificar nuestra falta de pasar tiempo con el Señor. Pasar tiempo con el Señor, no para que te llenes tu cabeza de conocimiento, pero que llenes tu corazón de la palabra de Dios. Y entonces sea la obra de Dios y no tu obra. Estás cansado y digo, bueno, ¿cómo le digo a los hermanos? Estás las muletillas, ¿no? Y esto, y no salimos de esto, y no salimos de esto. Hermano, lee la Biblia. Medita en la palabra de Dios. Y mira, va a fluir la palabra de Dios, cuando menos... El Espíritu Santo va a traer, y como decía un predicador, el Espíritu Santo no va a sacar nada de donde no hay nada. Es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Pero estábamos en Efesios 2. Esto no de vosotros, pues es ¿quién? Don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Muchas veces nos aprendemos ciertos versículos, ¿verdad? Pero no nos aprendemos lo que sigue. Porque somos ¿qué? Hechura suya. ¿De quién es la obra? Creados en Cristo Jesús. ¿De quién es la obra? De Dios. ¿Para qué?
Buenas, pues no, que no por obras. No, no es por obras, pero es para buenas obras. Oh, sí, sí, pero no son tus obras. Son las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es la obra de Dios. Oh Jehová, aviva tu obra. En medio de los tiempos, haz conocer tu obra. Tenemos que orar al Señor, amados pastores, amadas iglesias, amados hermanos, y decirle, Señor, aviva tu obra. Es tu obra. Haz tu obra. Haz una obra tú, Señor, en mi familia, en mi vida, de tal modo que si me la contaren, no me la creo, no me la creo. No puede ser que mi esposo va a cambiar, no me lo creo. Que mi esposa va a cambiar, no me la creo. Ese problema que no te la crees. No te la crees. Pero el justo por la fe vivirá. ¿Y sabes por qué la obra no se hace? Porque tú estás queriendo hacer esa obra. No, déjale a Dios que haga la obra, porque estás esperando que Dios haga la obra primero en él, cuando quiere hacerla en ti. Ya lo repetí otra vez, diga otra vez amén si quiere. Haz una obra. Aviva tu obra, Señor. ¿Se acuerda aquel himno que dice, ven, hazlo primero en mí? Yo no me acuerdo cómo va ese himno, dice, ven, hazlo primero en mí. Pero bueno, estando dispuestos a juzgar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hazlo primero en mí, Señor. Heme aquí, Señor. Qué privilegio que Dios nos tome en cuenta para hacer su obra. Señor, ¿a mí me estás llamando? Sí, yo quiero. Está bien, Señor. Dame la estafeta y... Oye, espérate, Señor, yo sé cómo... No. Nos falta orar, nos falta pasar tiempo con Dios. Y tal vez usted y yo somos un estorbo a la obra de Dios. La obra de Dios. Amado hermano, no trate de imitar la obra de otro ministerio. Dígale al Señor que Él haga la obra en su ministerio. La obra en su ministerio. Y antes que una obra material, Dios quiere hacer una obra espiritual. Eso consiste todo. ¿De qué? Digo, con todo respeto al pastor y gracias a Dios por esta bonita iglesia. Lo dije el otro día, ¿no? ¿Pero de qué serviría todo esto si no hay corazones que quieran vivir para Dios? ¿No es cierto? Esa es la obra. Como David dijo, yo voy a hacer casa para Dios. Y el Señor le mandó decir por medio de su profeta, dile a David que él no me va a hacer casa. Dile que yo le voy a edificar a él una casa. ¿Y sabe a qué se refería? A sus generaciones. Y del linaje de David vino ¿quién? El Señor Jesucristo. Gracias a Dios por esa obra de Dios. No es lo que yo pueda hacer por Él, es lo que Él hace en mí. Pero bien, oremos al Señor. Padre, perdónanos porque hemos estorbado muchas veces tu obra, Señor. Porque no hemos tenido temor a tu palabra. Porque hemos querido que nuestras metodologías sean las que establezcan cuál es tu obra. Y sí, necesitamos un orden, necesitamos un método, pero
Necesitamos ser guiados por ti, Señor. Aviva tu obra, es tu obra, Señor. Son tus almas, son tus redimidos, es tu pueblo, es tu grey. Nosotros solamente somos pastores bajo tu mando, Señor. Es la grey tuya la cual has puesto a nuestro cuidado. Haz tú tu obra en los hijos que son tuyos, Señor, que nos has dado. Herencia de Jehová son los hijos. Haz tu obra, Señor, porque si tú no edificas la casa, en vano trabajamos, Señor. Te lo ruego. Bendice, Señor, ahora este tiempo. Sigan orando, amados hermanos. Habrá alguien que dice en esta noche: pastor, yo quiero pedirle perdón al Señor, porque la verdad, yo he querido hacer la obra y no he dejado que Él haga la obra. ¿Le quiere pedir perdón al Señor? Usted ha querido hacer la obra en sus hijos y no ha dejado que Dios haga la obra. Usted ha querido hacer la obra en su iglesia y no ha dejado que Dios haga la obra. Amados pastores, enseñábamos y aprendíamos. Nos podemos ocupar aquí y allá y perder al hombre de su anatema. Ore que Dios le guíe, que Dios nos guíe. Dígale: Señor, guíame tú. Habrá alguien que quiera decir, pasar a este altar y decir: Señor, tú haz la obra en mí. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Yo voy a leer tu palabra, yo voy a ser dirigido por ti, yo voy a buscarte a ti en oración. Haz tú tu obra, y lo que me venga a la mano por hacer, voy a hacerlo según mis fuerzas, pero según tus fuerzas, Señor. Porque todo lo puedo solamente en Cristo que me fortalece. ¿Te has dado cuenta de la apatía en tu vida, de la indiferencia en tu vida? Necesitas que Dios haga tu obra, su obra en ti. Dile: Señor, aviva tu obra en mí. Estoy apático, no quiero leer tu palabra, me cuesta trabajo ir a la iglesia, no soy sumisa, Señor, murmuro, Señor, necesito tu obra en mi vida. Habla con Dios. Dile: Señor, haz tu obra, aviva tu obra, que sea tu obra, tú que comenzaste la buena obra, perfecciónala hasta el día de Cristo. Es tu obra. Tal vez ahorita, hermano, tú te has apartado de Dios y estás coqueteando con el mundo. La obra de Dios, lo que Dios quiere hacer. Dios dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Deja que Dios haga tu obra. Pero es que me cuesta mucho trabajo. Cree en su palabra, teme. Dile: Señor, estoy muy arraigado a este mundo. Haz tu obra, convénceme, Señor. No trates de buscar excusas para justificar tus acciones. No tengas una apariencia de piedad, que es las características de los hombres de los últimos días y de los tiempos peligrosos. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esa piedad. Dile: Señor, yo quiero la eficacia, el poder de tu piedad en mi vida. Y que no sea mi vida solamente una apariencia delante de mis padres, una apariencia delante de mi pastor. Me he visto bien, voy a la iglesia, soy fiel a la iglesia, pero es una apariencia solamente. Solamente tú sabes lo que veo en la televisión, lo que veo en mi celular. ¿En qué me deleito, Señor? Y tal vez estás luchando y vuelves a eso. Dile: Señor, haz una obra, porque yo no puedo. Sí, eso es lo que Dios quiere que tú digas: yo no puedo. Haz tú la obra, Señor, aviva tu obra. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Y Señor, si tienes que tratar conmigo, tú has sido muy paciente conmigo. Perdóname, Señor, porque por muchos días y meses y semanas y años tal vez he estado luchando y han venido pruebas y una y otra cosa, y luego no sale esto bien y Señor, ¿qué estoy esperando? Ayúdame, Señor. Haz tú la obra.
Haz tú la obra. Pastor, si quiere terminar con una oración, por favor. Oh, bendito Padre Celestial, gracias por nuevamente habernos hablado. Necesitamos esa obra, necesitamos ese avivamiento en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que se manifieste en nuestros hogares, en nuestro carácter. Y solamente usted puede hacer su obra. Edifique nuestras vidas, Señor. Limpie lo que tiene que limpiar. Señor, quite lo que no podemos nosotros quitar. Y permítanos, Padre, ver su obra en nuestras vidas. En estos días, Señor, que hay tanta oscuridad, tanta impiedad, tanto pecado. Señor, le necesitamos en verdad. Como el pecado arrastra, Señor. Y necesitamos que avive su obra en nuestros hijos. Oh Padre, obre en cada uno de nuestros hijos, Señor. No permita que, Señor, solamente haya una apariencia y que por dentro llenos de impiedad. Permítanos, Señor, avive su obra en nuestros corazones. Avive su obra en los siervos que están aquí. Porque si no empieza por nosotros, ¿dónde va a quedar la iglesia, Señor? Padre, le necesitamos. Cada siervo que está aquí, avive su obra y permítanos darnos cuenta que no es nuestra obra, es su obra. Solamente úsenos, Señor. Use su palabra para edificar la iglesia, para edificar las familias, las vidas. Y Señor, gracias le damos por habernos permitido estos 20 años. Gracias, Señor. ¿Qué más podemos añadir? Haga la obra en nosotros y bendíganos, Señor, de una manera que veamos su obra en nuestros hogares. Permítanos meditar por mucho tiempo lo que hemos oído y ponerlo por obra, en práctica, y permítanos acercarnos a usted en oración para que veamos su obra en nuestras vidas. Gracias le damos, gracias por su siervo. Gracias, Señor, por habernos hablado en esta noche. En Cristo Jesús le damos gracias. Amén, Señor. Amén.